Bueno, y nos vamos con Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a profundizar en el tema del día de hoy, un tema que nos gusta, yo creo que lo podemos decir abiertamente, entre otras cosas, porque un poco lo que decía yo en el arranque del programa, cómo esas ideas de la libertad se han demostrado extraordinariamente efectivas, superando con mucho las expectativas que tenían hasta los más optimistas. ¿Qué decir de los que no lo eran, de los que creían que era casi una garantía de un empobrecimiento secular de los argentinos el aplicar estas políticas? Y ha demostrado que poniendo en marcha las ideas de la libertad, poniendo en marcha las ideas de la defensa de la propiedad privada, de la defensa de la libertad de mercado, todos estos y de la austeridad en las cuentas públicas, por supuesto, ha conseguido muchos hitos. El último de ellos, Rubén, lo conocíamos esta semana, nos da pie para poder hablar de esto en el día de hoy, y ha sido el dato del Producto Interior Bruto argentino. Pues sí, porque aunque JP Morgan ya adelantaba que la economía española podría haberse expandido en torno al 2,1% entre los meses de julio y septiembre, lo cierto es que los datos oficiales que ofrece el INDEC nos dicen que el PIB argentino entre julio y septiembre de este año se expandió a un ritmo del 3,4%, lo cual anualizado implica el 15,6% en total. ¿Y por qué? Pues en este contexto hay que tener en cuenta dos cuestiones, como destacaba Juan Ramón Rayo en un análisis que ha hecho muy interesante en su canal de YouTube. Por un lado, los datos de consumo privado, porque a pesar de que algunos críticos lo que apuntan es que este aumento, o sea, por un lado, que la reducción de la inflación y después el aumento del PIB se debe en buena medida a que ha caído el consumo, lo cierto es que las tasas de consumo privado han aumentado al 4,6% en este periodo. Y, por otra parte, la inversión privada en el tercer trimestre de 2024, con respecto al anterior de este mismo año, aumentó un 12% en términos intertrimestrales en total. Lo cual, a todo ello hay que tener también en cuenta, ¿no?, y contextualizar en este entorno de bajada de precios, reducción de el tipo de cambio, por ejemplo, también del riesgo país, que es la prima de riesgo que aquí decimos, y por tanto esto, de algún modo, lo que nos ayuda a entender es que pese al crecimiento que hace 6 o 7 años se podía registrar en Argentina debido a la política peronista o kirchnerista de gasto público, deuda pública y también emisión monetaria, en este caso Milei en lo que está sustentando su política económica es en el saneamiento de las cuentas públicas y también en registrar superávit presupuestarios, superávit comerciales, eliminar la brecha cambiaria y reducir la inflación. Por tanto, es un crecimiento sano y sostenible. Es un crecimiento sano, sostenible y casi diría alguno que milagroso, porque lo ha conseguido, como le gusta decir a Alan Riedmayer, con quien hablaremos luego, aspirando pesos como nadie, es decir, reduciendo la inflación, atacando su verdadero origen, que es el monetario, está reduciendo el número de pesos de una manera drástica y con ello reduciendo la inflación, reduciendo de una manera drástica el gasto público. ¿Cuál ha sido la reducción de gasto? Es que es titánico lo que ha hecho en solo unos meses. ¿Cuánto ha reducido? 15 puntos del PIB. Sí, claro. Y de hecho, lo comentaba, vamos a escucharlo ahora, en su discurso de recepción del premio Juan de Mariana. Milei lo que explicaba es que cuando llegó al poder había 15 puntos de déficit, 10 se debían a las cuentas del Banco Central y los otros 5 a otras partidas de gasto público. Y es lo que ha conseguido, de hecho, reducir en este año, y no solo reducirlo, sino registrar un superávit del 0,5% desde enero hasta octubre. Cuando nosotros llegamos al poder, los déficits gemelos de Argentina ascendían a 17 puntos del PBI. De esos 17 puntos, 15 estaban en el sector público nacional, donde 5 puntos correspondían al déficit del Tesoro y 10 puntos del PBI en el Banco Central, es decir, el déficit cuasi fiscal. En la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario, o sea, al 3.700 anual. Al 3.700 anual crecían los precios en aquel momento. Ahora mismo los datos avalan al presidente de Argentina absolutamente en todos los indicadores que quieran mirar. Sí, porque dicho de otro modo, en diciembre de 2023 la inflación mensual era del 25%.
el último dato de octubre de 2024 lo que nos muestra es que la inflación en términos mensuales es del 2,7%, es decir, está por debajo del 3% incluso. Y esto, si se mide en términos anualizados, vemos que el ritmo de incremento de precios se habría moderado del 324, que es lo que vendría registrando, hasta el 38%, que, siendo muy alto, lo que nos hace al final ver es que las políticas de Milei, de reducción del gasto público, contención del déficit y además, de algún modo, congelamiento de la base monetaria, porque hay que tener en cuenta que desde julio de este año no se emiten pesos, o si se han emitido es a un nivel muy menor, casi que no se notaba nada. Pues en este contexto, Milei ha logrado de una forma heroica y casi impredecible reducir la inflación. Reducir la inflación, que es quizá uno de los mayores logros, reducir el riesgo país, que también ha sido importantísimo, porque ahora podríamos decir que vamos a entrar en una segunda fase. Una fase en la que, digamos, con las cuentas saneadas, con el país, digamos, listo para la siembra, la llegada de inversiones masivas. Esto lo vamos a cometer en otra parte, pero por resumir, las principales cifras del milagro económico de Argentina de este año. Hemos hablado del déficit, hemos hablado de la inflación. ¿Qué otras cifras tenemos que destacar? Pues además de esto, en el lado monetario, no solo tenemos que se ha congelado el ritmo de emisión de pesos, sino que también al sanear las cuentas, o mejor dicho, el balance del Banco Central argentino, tenemos que el peso se ha revalorizado frente al dólar. Y en este sentido también tenemos que la brecha entre el tipo de cambio oficial y los verdaderos precios con respecto al dólar del peso, cuando llegó Milei rondaba el 150%, pues ahora está en el 3% a cierre de 2024. Por otra parte, si nos referimos a la motosierra, famosa motosierra, ¿no?, tan característica de la política de Milei y de esa campaña electoral que tan exitosamente llevó a cabo, pues tenemos que hasta octubre de 2024 el gobierno de Milei acumuló un superávit fiscal del 1,7% del PIB en términos primarios, es decir, antes del pago de intereses a los que tiene que hacer frente por deudas y demás. Y si sumamos esto, es decir, el superávit financiero entre enero y octubre de este año, como he dicho antes, llega al 0,5% del PIB. Es decir, no solo ha reducido el déficit, sino que ha tenido algo de superávit. La brecha, o mejor dicho, la prima de riesgo, que es el riesgo país que llaman ellos, ha descendido por debajo de los 1.000 puntos. Y esta semana, de hecho, hemos sabido que ya también ha roto la barrera de los 700. En concreto, se encuentra en torno a los 680 puntos con respecto a los tipos de interés a 10 años de los bonos estadounidenses. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta la tasa de pobreza, porque toda la prensa izquierda lo que viene a decirnos es que sí, muy bien los datos macroeconómicos, muy bien vuestro relato, pero los argentinos son más pobres que antes. Pues realmente no es así, porque aunque es cierto que durante el primer trimestre los datos oficiales muestran que la pobreza aumentó, crecimiento muy alto. Desde entonces ha ido bajando paulatinamente y ahora se encuentra, por un lado, la pobreza en el 44,6% y la indigencia en el 11,6%, por debajo de lo que recibió Milei. Es decir, que esa propaganda que está alimentando medios como Televisión Española o tertulianos como los que habitualmente se enfrentan, por ejemplo, a Daniel Lacalle en las tertulias de los programas matinales en la televisión española, y que va apuntando de manera interesada a un informe del Instituto de Estadística argentino relativo al segundo trimestre del año, habla de que la pobreza se ha disparado en Argentina por las políticas de Milei. Claro, pequeño detalle, que cogen el del segundo trimestre y no el del tercer trimestre, que ya está disponible y que ya estaba disponible cuando estos hicieron estas informaciones. Y en ese se observa cómo cae de manera drástica desde máximos la pobreza y se encuentra ya por debajo de los niveles que heredó Javier Milei cuando llegó al poder. Que además es lógico, porque si otro de los datos que adornan el desempeño legislativo y el desempeño de Javier Milei como presidente de Argentina en este año, si uno de esos datos, insisto, es que has desplomado los precios del alquiler, porque lo has desplomado simplemente permitiendo
que cualquier acuerdo entre dos personas prevalezca sobre cualquier tipo de convenio o ley superior y, por otro lado, mientras lo que ha hecho ha sido poner a disposición más ofertas, es decir, liberalizar el sector y quitarle trabas para que cada vez más vivienda se ponga en el mercado, el efecto ha sido que la reducción de los precios en los mercados del alquiler ha bajado un 50% de media en todo el país. Y esto redunda en que cada vez más gente tiene acceso a vivienda de mejor calidad y de mejor precio. Esto no lo quiere ver buena parte de la progresía en España, no lo quiere ver buena parte de los mandatarios y lamentablemente lo que significa es que todos aquellos que han construido su acción de gobierno sobre el déficit, la deuda pública, el gasto improductivo, con el mantra de que el objetivo es atender a los que más tienen y trabajar para los más necesitados, lo único que genera es que haya cada vez más necesitados, en lugar de todo lo contrario. Con lo cual, bravo por Javier Milei y por esas medidas. Sí, respecto a lo que dices, pues bueno, habría que analizar por qué se empeñan en querer vender ese relato. ¿Puede ser por un error intelectual? Pues quizá. Aunque también puede haber incentivos perversos, ¿no?, por parte de los estados para hacer que la población sea cada vez más dependiente de ellos. Ejemplo de ello, lo comentábamos ayer, por ejemplo, sería el sistema de pensiones, porque se empeñan en mantener un sistema de pensiones quebrado que lo único que hace es a la gente dependiente del Estado. No, porque nadie quiere coger ese Claro. toro por los cuernos. Porque... Y así con todas las políticas. Pero lo que ha demostrado Javier Milei, ahora lo hablaremos con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, lo que ha demostrado es que cogiendo el toro por los cuernos, olvidándote de las componendas, olvidándote del postureo, olvidándote de cualquier otra cosa que no sea tu objetivo, que es el de conseguir que cada vez los argentinos vivan mejor y en un entorno de mayores libertades y de mayores oportunidades, cuando coges el toro por los cuernos, como ha hecho Javier Milei, las cosas funcionan. Las cosas salen. Evidentemente hay estructuras sobrealimentadas, estómagos muy alimentados por las políticas keynesianas que nos han traído hasta aquí. Vamos, de hecho, a menudo recuperamos un corte, un sonido de Pedro Sánchez hablando de que Keynes está más vivo que nunca, porque sí, son las políticas expansivas en el gasto público sobre lo que quieren construir su acción de gobierno, lo único que hace es incrementar la pobreza. Este año, en lo que llevamos de vida en Con ánimo de lucro, ¿cuántas veces no hemos denunciado que desde que Sánchez llegó al poder lo que ha conseguido es que nos empobrezcamos, en que cada vez tengamos menos poder adquisitivo y además nos cobren cada vez más impuestos para además justificar cada vez más gasto público? Bueno, pues justo lo contrario es lo que ha hecho Javier Milei, haciendo lo que decía todo el mundo que no se podría hacer. Al menos no se podría hacer sin destrozar a la clase más desfavorecida en Argentina. Bueno, pues lo que está consiguiendo es que haya cada vez más oportunidades. ¿Algún dato más que tengas en el tintero, Rubén? Nada más, simplemente recordar, como bien dices, que al fin y al cabo son estas las políticas que necesitan cualquier economía. Naturalmente las que están más, digamos, pues desfavorecidas o perjudicadas por las malas políticas en mayor medida, pero la nuestra también. Claro, la cuestión aquí es si los políticos y si la ciudadanía se va a dar cuenta de ello mientras que la vaca siga dando leche, porque mientras que siga habiendo recursos para mantener este nivel de gasto y esas políticas de estado de bienestar, naturalmente ni la ciudadanía lo va a pedir, ni tampoco los políticos van a ofrecerlo. Bueno, pues vamos a ver qué opina de todo esto y qué análisis nos sirve en el día de hoy nuestro analista de cabecera, Ignacio Moncada, a quien normalmente saludo aquí en el estudio. Hoy no puede ser, pero me encanta también poder hacerlo por teléfono. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues bueno, aunque no pueda estar ahí, encantado de estar en el programa. Además, mira, hace poco estabas para analizar el último gran discurso de Javier Milei, hoy para analizar el último, que es el primero de muchos, espero, gran año de Javier Milei al frente del gobierno en Argentina. Hemos utilizado de percha informativa, Ignacio, como solemos decir los periodistas en nuestro propio argot, esa información que conocíamos hoy que justifica que hoy podamos hablar y hacer balance de un año espléndido para Argentina, un año espléndido para Javier Milei y un año espléndido para todos los que defendemos las ideas de la libertad, ¿no? De ese Producto Interior Bruto creciendo en Argentina a tasas importantes. Sí, de hecho es que ese dato tiene especial relevancia y hay que entender que en un proceso desinflacionario, que el gran objetivo de Javier Milei era
parar la inflación, es el gran problema. Siempre que hay una inflación de esos niveles es la prioridad número uno, parar la inflación. Pues en los procesos desinflacionarios que vienen desde bueno, pues de inflaciones tan elevadas, siempre hay un proceso de ajuste que suele ser doloroso. Y lo curioso de este caso, de la Argentina de Milei, es que este proceso se está haciendo en tiempo récord. Yo creo que ningún analista, ni el más optimista, pensaba que esto en 6 meses pudiera, la recesión que ha habido, pudiera haber sido tan rápida y que el cuarto trimestre del 24 pues ya estuviera creciendo y a esas tasas, ¿no? Está creciendo a una tasa del 3,9% trimestral, pero que si lo anualizamos, es decir, si todos los trimestres crecieran a esa tasa, sería un crecimiento anual de cerca del 16%. Es decir, sería una empresa, sería un país que estaría saliendo del hoyo a una velocidad increíble. Esto habla pues muy bien del trabajo que está haciendo Milei en este primer año de ajuste, de estabilización de la moneda y la inflación, y de poner a Argentina a rodar de nuevo. Es curioso dos fenómenos. Te voy a preguntar primero por el fenómeno de sus detractores. Hemos visto en estos días a la televisión pública española haciendo un repaso, un resumen del primer año de Javier Milei, utilizando de manera torticera, vamos a decir, en el mejor de los casos, porque en el peor sería directamente manipulación, datos interesados del segundo trimestre, hablando de la pobreza y la miseria en Argentina, y no del tercero, cuando ya existían esos datos del tercero. Pero esto lo han replicado los típicos tertulianos próximos al gobierno, que son absolutamente refractarios a las políticas de Javier Milei, son, digamos, están en las antípodas de las ideas de la libertad, y que utilizaban el mismo dato para tratar de afianzar su discurso de que lo que iba a hacer Javier Milei era imposible sin destrozar a la población, ¿no? ¿Por qué crees que se produce este fenómeno? Bueno, es que estamos viendo un auténtico espectáculo por parte de los que siempre han defendido el peronismo. El caso de Eduardo Garzón es muy evidente. Tiene un canal de YouTube prácticamente dedicado a criticar a Milei, y todas las críticas que va haciendo envejecen fatal, porque, por ejemplo, al principio decía que no se iba a ajustar la inflación, pero cuando se empezó a ver que se estaba ajustando, que se estaba reduciendo a un ritmo enorme la inflación, dijo, y muchos de sus seguidores lo opinan, que eso se estaba produciendo por la caída del consumo. Básicamente que Milei estaba haciendo más pobres a los argentinos, no podían consumir, y eso estaba haciendo que se gastara menos y que la inflación se frenara. Sin embargo, en este trimestre hemos visto, en el tercer trimestre, en los datos de crecimiento que estábamos comentando, hemos visto que las dos partidas que tiran del PIB son básicamente el consumo privado y la inversión privada. Es decir, es los propios argentinos consumiendo e invirtiendo, y incluso extranjeros que están viendo a Argentina como un nuevo país, como un nuevo sitio en el que invertir con buen potencial de crecimiento, y están invirtiendo ahí, y eso es lo que está levantando la economía argentina. Esto pues contradice la tesis que vienen diciendo todos estos seguidores del peronismo, pero básicamente porque tienen un problema fundamental, y es que su teoría es errónea, y todo lo que van tratando de explicar, la realidad lo va contradiciendo, y las nuevas excusas que van poniendo pues se van viendo a su vez que van siendo denegadas por la realidad. Entonces también es muy interesante seguir eso, porque no sabemos ahora qué excusa les queda. Bueno, para ellos, que son los defensores habituales del peronismo, pero para otros que no lo han sido, mucho ojo también, porque arrancaba yo el programa, Ignacio, diciendo que muchos de los problemas que aquejan al viejo continente, a Europa, en concreto a España, son problemas que tendrían solución poniéndose en marcha medidas parecidas y no necesariamente tan drásticas como las que ha puesto en marcha Javier Milei, porque el nivel de deterioro en nuestras cuentas, aunque es avanzado y empieza a coger velocidad, no alcanza el drama que ya alcanzaba en Argentina. Y lo que ha demostrado Javier Milei, y esto para mí es fundamental, es que haciendo todo eso, que ni la izquierda, por supuesto, ni tan por supuesto la derecha, es decir,
tomar medidas drásticas respecto a la reducción brutal del gasto público, el saneamiento de las finanzas públicas de una manera decidida, desde el primer momento, con arrestos, y el hacerlo sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de pudor, sabiendo y estando convencido de que se está haciendo lo correcto, es algo que no se contemplaba por parte de ni se contempla por parte de ningún líder político en Occidente, al menos en Europa. Yo no veo al señor Feijóo, por ejemplo, ni siquiera al señor Abascal queriendo poner en marcha este tipo de medidas de reducción brutal del gasto público, porque la resistencia desde la estructura de estómagos alimentados, para que nos entienda todo el mundo, que tiene España, resistiría mucho y pondría en graves aprietos políticos al gobierno que se atreviera a hacerlo. Pero Milei lo que ha hecho ha sido poner encima de la mesa un órdago. Señores del mundo, mandatarios de todo el mundo y ciudadanos de todo el mundo. Si se quiere, se puede hacer. Y se puede hacer y además es bueno. Y se puede hacer, es bueno y la gente empieza a vivir mejor desde el primer año. Este mensaje es muy potente. Lo que no sé es si habrá alguien para recoger el guante. Bueno, en España tenemos, lamentablemente, ya hemos visto, por ejemplo, cuando llegó Rajoy al poder, estaba España en una crisis absoluta, una crisis económica enorme. Y empezó siendo muy decidido, diciendo que iba a realizar grandes reformas, pero en cuanto salió el Banco Central Europeo diciendo que iba a estabilizar el valor del euro, básicamente iba a imprimir dinero para comprar deuda pública española y sanear, digamos, y aliviar la situación en los mercados que tenía deuda pública española, la reacción de Rajoy, que es la reacción, digamos, del Partido Popular en España, fue no hacer nada más, tumbarse a la Bartola y seguir con el modelo que realmente creen, en el que realmente creen, que es el modelo socialdemócrata. Entonces, Milei, por fortuna, ha llegado pues esta persona con unos conocimientos y unas convicciones que no son en absoluto socialdemócratas. Es un liberal libertario que ha escrito libros sobre eso, ha dado charlas, es decir, es un teórico en realidad. Él en su Twitter sigue poniendo, aunque es presidente de Argentina, sigue poniendo economista. Entonces, él lo que tiene es una convicción en cómo se tienen que hacer las cosas, aprendidas pues sabiendo de economía y olvidándose de los tejemanejes de la política, y eso se ha visto que es lo que funciona. Lamentablemente, esto parece que solo puede producirse cuando el país está en una situación muy mala, en una crisis en una crisis terrible como la que tenía Argentina, y es una pena que tenga que ser solo en crisis así, cuando la gente confíe en una persona, en un político dispuesto a hacer las cosas como tienen que hacerse. ¿Y ahora qué? Ignacio, hemos repasado todos los datos de este año, hemos visto ese ejemplo que ha dado, que para mí es lo más importante. Si este año ha sido duro para los argentinos, pero muy próspero y muy bueno, y sentando las bases para un crecimiento que puede y que a todas luces parece que va a ser exponencial en Argentina, ¿qué va a pasar cuando el resto de países empiecen a tomar nota? ¿Qué no va a pasar en España cuando los españoles empiecen a ver que esas son las políticas que hacen prósperos a los argentinos, mientras aquí nos hundimos con pérdidas brutales del salario real, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de libertades, cada vez más impuestos a las espaldas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que Milei tiene que consolidar esta situación, tiene que consolidar este crecimiento, tiene que ir a un país. La inflación sigue en el 2,4% mensual, es decir, eso todavía necesita resolverlo, lo está haciendo muy rápido, pero todavía hay mucho camino, queda mucho camino todavía de liberalización de la economía, queda todo el levantamiento del cepo y la entrada de capitales, en la libertad de flujos de mercancías y de divisas y de capitales. Eso por el lado de Argentina. Digamos que Milei tiene mucho trabajo por delante. Si sigue como lo está haciendo, puede ser espectacular. Pero otra cosa positiva que ha ocurrido es que en Estados Unidos, que es pues la economía más importante del mundo, se están fijando mucho en lo que está haciendo Milei. Sobre todo, Trump ha llevado a su gobierno tanto a Elon Musk como a Vivek, que son dos seguidores de Milei, y de hecho, por ejemplo, en el caso de Vivek, pues es seguidor y admirador de personas, de economistas como Hayek y la Escuela Austríaca de Economía, y si consiguen llevarse, digamos, si consigue Trump darles manga ancha a tanto Elon Musk como a Vivek para
para empezar a hacer cosas, no hace falta que sean tan radicales como las que ha hecho Milei, pero ir haciendo cosas en ese sentido y siendo Estados Unidos la economía que es el espejo del mundo desarrollado, pues eso puede ser un puñetazo sobre la mesa de estas ideas que son realmente las que llevan la prosperidad a las personas. Un deseo, ya que nos encontramos a final de año, Ignacio, relacionado con esto. Si tuvieras que pedir un deseo relacionado con el éxito de Milei en Argentina, ¿cuál sería? Bueno, yo con que el 2025 sea, digamos, en términos de políticas y de decisión a la hora de implementarlas, a un nivel similar al del 2024, yo creo que los deseos estarán más que satisfechos. Ignacio Moncada, muchísimas gracias como siempre por querer estar con ánimo de lucro y analizar de la manera que lo haces este primer año del gobierno de Javier Milei en Argentina. Un placer, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el análisis de ese primer año de gobierno de Javier Milei con la excusa del dato del Producto Interior Bruto que hemos conocido esta semana, pero cambiando de tema, me pareció súper interesante el otro día cuando vino Íñigo Torroba aquí a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben ustedes que es el CEO de Cibisland, que es una manera muy buena de aproximarse al negocio inmobiliario. ¿Quieren ustedes diversificar sus inversiones y estar expuesto al negocio inmobiliario para descorrelacionar su cartera y poder hacerlo bien también cuando otros activos como la renta fija o la renta variable no lo hagan tan bien? Bueno, pues lo pueden hacer. Lo pueden hacer con unas rentabilidades estupendas, entre el 10 y el 13% anualizado. Además lo pueden hacer exponiéndose desde 250 euros, ni siquiera necesitan tickets mayores, y lo pueden hacer, como les estoy diciendo, sin necesidad de tener que comprarse una casa y ponerla en alquiler con todos los problemas y la inversión que eso supone. Lo pueden hacer a través de Cibisland, insisto, con garantías, las garantías que ofrece el mercado inmobiliario y por supuesto con unas rentabilidades extraordinarias, y ya con Cibisland con unos años, muchos años ya de funcionamiento, con un track record importante. Toda la información, si quieren ustedes curiosear más acerca de esto que hace Cibisland, que se llama crowdlending y que es tan rentable para sus inversores, lo pueden hacer visitando www.cibisland.com, CIVISLEND, cibisland.com, y brujulear ahí todo y ver cómo lo hacen en Cibisland y, en fin, tratar de rentabilizar sus ahorros si lo quieren, en este caso exponiéndose al mercado inmobiliario. Y ya que estamos hablando de mercado, ¿qué tal si abrimos hoy la página de mercados en este mismo instante?